Amigos, buenas noches. ¿Cómo está mi querida comunidad? Un gusto de tenerlos nuevamente en su Café Aroja, como todos los jueves. Y hoy tenemos a un invitado muy especial, que es Héctor Marchelli, una persona que pues yo conocí hace un tiempo atrás y he podido compartir con él espacios muy hermosos de un trabajo hacia nuestro interior y hoy me da muchísimo gusto tenerlo en el Café Aroja. Así que, pues voy a darle el pase. Héctor, buenas noches. Bienvenido a tu Café Aroja. Hola Susana y todos los amigos y amigas de Aroja. Un gusto saludarles. Pues aquí estamos con Héctor. Héctor, cuéntanos un poquito de ti. Y bueno, sé que pues Héctor hoy se encuentra en Lima, en Perú, porque él es de México, él vive por allá, pero bueno, él está en diferentes lugares, pero tenemos ahora la oportunidad de tenerlo en Lima, en Perú. Cuéntanos un poquito, Héctor, ¿qué haces por allá? ¿Qué haces en nuestra tierra? Bueno, primero, efectivamente, comentarles que nací en México, esa porción de este hermosísimo planeta, pero yo cada vez más, desde hace muchos años, me considero mucho más ciudadano del mundo. Porque mientras más viajo y conozco personas de todo tipo de culturas, razas, tradiciones, etcétera, pues encuentro que todos somos lo mismo, seres humanos, buscando pues ser felices, vivir en un mundo lindo, armonioso, y con los mismos problemas y sufrimientos, anhelos, esperanzas, etcétera. Entonces, las rayas que pintan en los mapas, dividiéndonos a las personas en nacionalidades, en razas, etcétera, son solo parte de un imaginario, no existen en la realidad. Uno de los lugares más emblemáticos donde podemos ver esto es justo en un lugar que se llama, si mal no recuerdo, el Desaguadero, que es la frontera justamente entre Perú y Bolivia, en el lago Titicaca. Y tú cruzas el puente y ves un tipo de gente que hablan de cierta manera, ves un tipo de paisaje, y cruzas para el otro lado y ves exactamente lo mismo. O sea, ¿por qué dicen que ahí de un lado se llama Perú y de otro Bolivia? Esos han sido inventos de los políticos desde hace muchos, muchos años para dividirnos a las personas y ponernos a pelear unos con otros cuando somos lo mismo, seres humanos. Y no es una cosa privativa de un país u otro, eso es global. Y todas las guerras están basadas en eso, en defender la patria, cuando la patria es simplemente una cuestión intangible, no existe, y nos matamos por eso, cuando todos somos humanos. Bueno, eso me resultó eso como lo que decías que soy mexicano. Bueno, yo digo, nací en México y México sigue siendo mi principal base de operaciones, pero he tenido el privilegio de viajar por muchos países, eh, tanto en el área ecológica, a la cual he dedicado la mitad de mi vida, haciendo proyectos muy concretos de desarrollo sostenible. Y al mismo tiempo haciendo muchos proyectos, cursos, talleres, aprendizajes, por supuesto, en el área de la conciencia. Entonces, bueno, esa ha sido mi trayectoria desde muy joven. Y lo que he ido descubriendo, encontrando en estas andanzas, pues lo voy compartiendo. Entonces, pues muchas gracias, Susana, por darme esta oportunidad de compartir con tu comunidad, pues estas experiencias que he ido teniendo por aquí y por allá. No, Y gracias a ti, Héctor. mi estancia en Lima obedece a lo mismo. Eh, Aquí en Lima voy a ofrecer un taller el domingo
Y después vuelo a Cusco, donde tenemos un centro de educación ambiental y desarrollo humano, un ashram, donde también estaremos compartiendo con amigos de México, de Perú, de diferentes lugares, pues todas estas visiones, tecnologías, sistemas. Así que pues estaré por acá todavía unos 10 días en esta maravillosa región del planeta Tierra. Qué lindo, Héctor. Y de verdad, gracias a ti, como te decía, por darnos este espacio, por compartir lo que hoy pues vas a compartir con la comunidad. Yo tuve la oportunidad de conocer, como les decía Héctor, donde lo trajimos aquí a Arequipa para justamente talleres, ¿no? Donde él junto con Lilian compartieron sus saberes, hermoso, muy, muy bonito, un viaje a nuestro interior. Y también con él compartí un retiro allá en el Arran, en Cusco, en el Valle Sagrado del Cumbamela. Fue hermoso, hermoso, porque pues nos reunimos un grupo de personas de diferentes lugares y compartir con la sabiduría de los jeros, compartir con la sabiduría de tu mamá, compartir con tu sabiduría, con tantas personas que estuvieron, fue muy, muy, muy grato, muy bonito, un recuerdo muy especial. Y bueno, pues cuando hay algo, algún retiro, algo con Héctor, así que no hay pierde, es poder encontrar herramientas para seguir trabajando en esto que es tan valioso, que es nuestra conciencia. Y bueno, ya entrando un poco a nuestro tema, justo antes de salir al vivo, le decía a Héctor, porque conversaba con Héctor el otro día y le decía, Héctor, ¿qué tema te gustaría tratar y compartir con la comunidad? Bueno, él me ha dado muchos, así que le he dicho que sí o sí, todos esos temas los vamos a tratar aquí porque son buenísimos, en serio, son muy buenos. Y uno de los temas es justamente sexo, ecología y conciencia, ¿no? Y le decía a Héctor, quiero escuchar hoy este compartir, ¿no? Porque pues como estos tres puntos, ¿no? Los enlazas, los engranas y cómo tú llevas esta parte, ¿no? Que justamente es el sexo con la ecología y la conciencia, ¿no? Porque hay personas que dicen, a ver, ¿cómo es esto, no? Así que, pues cuéntanos, mi querido Héctor, acerca de este tema que el día de hoy nos has venido con muchísimo agrado a compartir. Claro que sí, mi querida Susana. Pues mira, como tú sabes, y comparto aquí con tu audiencia, tuve, ¿qué diríamos?, el privilegio de nacer en una familia muy particular, donde tanto mi padre como mi madre tenían dos grandes pasiones. Por un lado, el montañismo, lo que acá llamaríamos andinismo. Aunque en México, por la cultura, el eurocentrismo, me atrevo a decir, allá en México siempre decimos alpinismo, pero no tenemos Alpes en México, es un término más bien europeo. Y tampoco tenemos Andes, entonces, bueno, montañismo es más genérico. Entonces, montañistas, entonces, gran parte de mi infancia estuve caminando, andando en todas las montañas, principalmente las que rodean la Ciudad de México, que es casi totalmente rodeado de montañas, desde los picos más emblemáticos hasta otras montañas, pero al mismo tiempo incursionaron en el yoga, la meditación, esa visión de que los seres humanos podemos despertar, activar el potencial que tenemos como seres humanos. Y no solo sobrevivir esta vida, ¿verdad? Nacer, crecer, reproducirnos si tenemos oportunidad y finalmente morirnos. Y bueno, eso lo hace todo mundo y lo hacen los animales y es el ciclo de la vida.
Pero hay un maestro que me impactó mucho, que leí desde adolescente, George Ivanovich Gurdjieff, que decía que además de todo eso, podemos despertar, activar nuestra conciencia para que la vida, para que atravesar esta vida haya tenido un sentido y no irnos como llegamos, sin haber aprovechado la vida. Entonces, aprovechar las oportunidades potenciales. Se dice, yo creo que todos hemos escuchado, que el ser humano promedio, el ser humano promedio, aprovecha tal vez un máximo del 10% de sus capacidades cerebrales, solo del cerebro. Pero el cerebro no es la única función fundamental del ser humano. Tenemos también nuestro corazón y el abdomen, que hoy se señala casi como un segundo o un tercer cerebro. El cerebro de la cabeza, el cerebro del corazón, el cerebro del estómago, porque tienen tantas terminales nerviosas como el cerebro y responden a necesidades diferentes del ser humano. Entonces, bueno, todo ese bagaje, toda esa cosmovisión, también la obtuve desde muy joven. Entonces investigué, he leído, viajado, aprendido con muchos maestros y maestras, y encontré que el mejor sentido de vida que puede tener un ser humano es compartir lo que vas aprendiendo. Y al irlo compartiendo se va incrementando tu aprendizaje. Entonces, ese sí es, como acostumbran en el mundo empresarial, decir win-win, o sea, ganar, ganar. Todo mundo ganamos. Tú compartes, sirves, ayudas, colaboras con la vida, la salud, la conciencia, y eso te ayuda a ti. El ayudar te ayuda. Bueno, entonces, en ese contexto, por un lado la naturaleza, por el otro lado la conciencia, pues claro, como todo ser humano, tarde o temprano me llegó la experiencia muy humana, muy significativa de nuestra sexualidad. Un tema sobre el que reflexioné desde joven. Bueno, tal vez muchos lo hacemos, pero no solo se trata de reflexionar a eso, sino encontrar también, como lo que decía de la conciencia, la potencialidad que tiene nuestra sexualidad, porque es una cosa que mueve profundamente a los seres humanos. Por ahí se dice sexo y dinero, las dos grandes cosas que más mueven a los humanos. Pero es algo mucho más profundo. Y mira qué casualidad que prácticamente la mayoría de las religiones, y aquí solo hago la distinción entre religión y espiritualidad. Hay un dicho por ahí que dice, la religión es lo que te dicen que debes hacer con tu espiritualidad. Y la espiritualidad es la que tú descubres dentro de ti mismo, la que desarrollas, la que creas, que no necesitas de ninguna religión en particular para desarrollarlo. Incluso encontré por ahí el término de espiritualidad laica, que parece una contradicción, ¿verdad? Y sin embargo, es profundísimo. Todavía se me afirmó más esa concepción cuando leí por ahí a este gran físico, Carl Sagan, que decía que la lucha entre ciencia y espiritualidad era una lucha falsa, porque la ciencia era la más grande experiencia de espiritualidad. Cuando él veía esas galaxias, cómo se formó el universo, cómo nació la vida en el planeta, dice, eso nos postramos ante la grandeza del universo. Entonces la espiritualidad desde ese ángulo se vuelve muy importante y no está para nada peleada con la sexualidad, porque es una parte fundamental de la existencia humana. Tan importante que sin ella no estaríamos aquí platicando, ¿verdad? Así es. Gracias a nuestros padres, aunque a veces la gente no quiere pensar en eso, en sus papás teniendo sexo, pues gracias a ese sexo que tuvieron, hoy día estamos aquí.
Digo, a lo mejor por ahí en la audiencia hay alguien que nació de una probeta, pero eso será el 0,01%, ¿no? No, no cuenta mucho en la estadística. Y además Claro, es más divertido y gozoso hacerlo por la forma natural y no por una inseminación artificial. Entonces el sexo, la ecología y la espiritualidad, he llegado a la conclusión de que en realidad son prácticamente sinónimos. Fíjate qué curioso. Que nos expresan desde diferentes ángulos el proceso de la generación de la vida y la conciencia. Yo uso más el término conciencia más que espiritualidad, porque espiritualidad casi siempre la vinculamos a un pensamiento religioso o un pensamiento místico o un pensamiento mágico. Y la gente que no se siente identificada con estos conceptos, pues simple y sencillamente no se acerca. Ah, eso es cosa de mística, ¿no? Esa es cosa mágica. Pero si usamos la palabra conciencia, que engloba la espiritualidad, engloba el medio ambiente, engloba nuestra sexualidad, la conciencia es como lo que une todo esto. Y es lo que nos hace estar aquí platicando sobre esto. El que tenemos una conciencia, nos damos cuenta. Bueno, este es el punto de partida, nada más como un contexto de este tema. Puedo empezar a abarcar, pero si tienes alguna pregunta en particular, con todo sí, gusto. pues a lo que tú decías, ¿no? Los seres humanos pensamos que el sexo es algo muy separado, que inclusive, ¿no? Hay unas creencias muy, muy fuertes con esto, de que es algo malo, que es algo inclusive sucio y así. Por ejemplo, en mi generación, pues mis padres, ¿no? O sea, de alguna manera era como un tabú hablar de la sexualidad, ¿no? Y eso pues fue pasado de generación en generación, ¿no? Y entonces cuando tú dices sexo con ecología y conciencia, es como, son cosas separadas, distintas, diferentes, ¿no? Entonces, pero cuando tú dices son sinónimos, ¿no? Entonces es como, eh, ¿qué pasa, no? Como el ser humano en la creencia que se tiene, pues va rompiéndose también algo ahí adentro de nosotros y va abriéndose a un nuevo concepto, y no solo concepto, ¿no? Sino a una nueva puerta, porque vemos algo que no estábamos viendo, ¿no? Hasta ese momento. Así es. Mira, empezaba a comentar, entonces podemos introducirnos un poquito por ahí. Mencionaba que la gran mayoría de las religiones satanizan el sexo. Es algo malo, luminoso, es un pecado. Sí, De hecho, casi llegamos a la conclusión que entonces el cuerpo y todo lo que sentimos como gozoso y placentero es malo. exacto. Entonces, somos culpables de sentir placer hasta de comer un helado. Eso debe ser pecado porque es tan bueno, ¿no? Sobre todo si es de chocolate con mermelada de zarzamora y una cereza al final. ¡Wow! No. Eso ya es casi pecado capital. O sea, porque nos da placer. Entonces, ¿por qué el placer se vuelve malo? ¿Ya? La satisfacción de nuestro cuerpo. Entonces, aquí la primera reflexión que deberíamos de hacer es, desde el punto de vista, vamos a empezar por ahí, de la mayoría de las religiones. Lo más importante es el espíritu. ¿Quién sabe qué es eso? Porque para cada quien y para cada religión representa cosas diferentes. Pero ese es el punto de partida. Y el cuerpo es lo malo, lo negativo, es como lo opuesto a la espiritualidad. Entonces lo que queremos, y eso no es, quiero dejar muy claro, privativo de la religión judeocristiana. En muchas de las religiones orientales es lo mismo. El sexo se considera algo que hay que superar, tienes que reprimirlo, evadirlo para conectarte con lo divino. ¿Por qué vienen estas formas? ¿Por qué viene esta educación? ¿Por qué viene esta
y disculpa el término, manipulación. Fíjate, en las tradiciones tántricas, y ya podremos hablar un poquito más de tantra, que es el taller que voy a dar aquí justamente este domingo en Lima, luego te doy la información de detalle. En las tradiciones tántricas se considera que la sexualidad puede ser, no es que sea per se, pero puede ser una de las vías de mayor contacto con lo que los humanos consideramos divino. En las tradiciones orientales te dice que toda nuestra energía interna circula por nuestro interior y finalmente se ilumina por la coronilla. Por eso pintan esas auras en las religiones orientales y occidentales, ¿verdad? Que está la persona iluminada. O sea, ya se le hizo la luz y principalmente a través de la coronilla. Todas las iconografías, dibujos, etcétera, de Buda, le ponen también aquí un tocado, ¿no? En la cabeza que representa, es una flor de loto, etcétera. Como que ese es el punto donde te conectas con lo divino. Sin embargo, fíjate que en las religiones que derivan del cristianismo, que es el cristianismo y el islam, aunque el islam, bueno, son judeocristianas islámicas, diría, porque parten de los mismos profetas, ¿no? De Abraham, de Ismael, los islamitas y los jacobinos, etcétera. Bueno, las diferentes líneas del judaísmo, después el cristianismo que vino después. Y todas estas, particularmente cristianismo e islam, no le dan tanta importancia aquí a la cabeza. Dicen que el contacto con Dios es en el corazón y está representado en el Sagrado Corazón de Jesús. A través del amor te conectas con lo humano y con lo divino. Pero hay unas tradiciones budistas que dicen que alcanzas esa iluminación, ese contacto con lo divino en el estómago, porque ahí está nuestro centro creador, nuestra voluntad, nuestra fuerza de hacer, de crear, de estar en el mundo. En japonés, de hecho, le llaman hara a esta parte, ¿no? Ahí se hacen el harakiri. Todos hemos visto una película de estas dos samuráis, ¿no? Que pierden el honor y se autosuicidan de esa manera. Entonces, ese lugar se vuelve importantísimo. En China le dicen Dantien, esta parte que nos conecta con el mundo y con la realidad. Y sin embargo, en algunas escuelas tántricas dicen, no, el contacto con lo divino es todavía un poquito más abajo en nuestra sexualidad. Entonces, ¿por dónde se ilumina uno? ¿Por dónde se conecta uno con lo divino? ¿Por qué yo llego a esta conclusión? ¿Por qué hacen esas divisiones? Depende tu idiosincrasia, tu cultura, tu necesidad. Puede ser que te ilumines, te conectas con Dios por tu mente, por tu corazón, por tu abdomen o por tu sexo. No importa. Somos en realidad una unidad. Y eso es lo que rescata el Tantra. Somos una unidad. Pero esa unidad parte de aquí, de nuestro cuerpo tangible. Entonces el cuerpo es la puerta para acceder a lo mundano, a lo energético, al amor, a las emociones, al pensamiento y a lo divino, porque ¿de dónde sale todo eso? De este cuerpo, porque este cuerpo tiene sistema nervioso central, tiene emociones, sentimos cosas, pensamos cosas, nos imaginamos cosas, creamos religiones, ciencias, filosofías, artes, todo eso lo creamos gracias a que tenemos un cuerpo. Entonces el cuerpo es la puerta de acceso a lo divino, a lo mundano, a lo energético, a lo intelectual. Entonces, de entrada, le devolvemos al cuerpo su grandiosidad, su magia, su divinidad. Porque además, si nos ponemos desde el punto de vista estrictamente, pues vamos a decir incluso religioso, ¿quién creó este cuerpo? Desde el punto de vista religioso teológico, en todas las religiones, pues Dios. Entonces, ¿para qué Dios nos da un cuerpo? Pues para que experimentemos en él, no para que experimentemos al diablo y tratemos, no,
para que experimentemos la vida y el contacto con los demás. Es a través del cuerpo que experimentamos lo divino. Entonces, por eso, primero, le devolvemos al cuerpo su maravilla, su magia, y después al sexo en sí. Porque dentro de este cuerpo tenemos esa parte tan poderosa que se llama sexo. Y muy, muy específico, por ejemplo, en las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen un pequeño órgano que se llama clítoris. Y ese clítoris no sirve para nada, sino solamente para producir placer. Es un centro de placer. Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo es posible que Dios, o yo digo todavía mejor, Diosa, les pone a las mujeres eso ahí y luego te dice, pero es pecado, si lo tocas es feo, es sucio, así que olvídalo. Entonces, ¿para qué se los pone? ¿Para probarlos? No, eso sería como un dios o una diosa perversa, o sea, que te está haciendo sufrir, te da algo que lo gozas y luego te dice que es malo. Pero ese es un pensamiento que nos han inculcado nada más. Yo desarrollé otra metáfora, donde es un regalo, el clítoris, que además tiene forma de orquídea. No es un puntito, no es una bolita. Todo el clítoris tiene forma de orquídea, de flor. Entonces, la metáfora que hago es que es un regalo de la diosa a sus hijas para que la vida sea más gozosa y amable en este mundo. Fíjate, un regalo de la divinidad a las mujeres. Entonces, imagínate cómo te acercas a tu clítoris de una manera mística casi. Es lo que te recuerda tu contacto con la divinidad. Entonces, honra a lo divino tocarte y usarlo. Cuando te hacen un regalo, lo usas, ¿verdad? Sobre todo enfrente de la persona que te lo regaló, porque sepa que sí, aunque no te gustó mucho la camisita esta, pero tú vas a ver a la tía y te lo pones para que vea que sí. Entonces, pero se supone que la divinidad está presente siempre. Entonces, pues hay que usar su regalo. ¿Y qué pasa cuando tienes un orgasmo mágico, maravilloso? Dices, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pues sí, estás invocando a Dios. Entonces, ¿por qué las religiones dicen que el sexo es malo? Porque entonces no necesitas iglesias, sacerdotes, ni ninguna estructura mística, ni siquiera yoga y meditación y todo eso. Todas esas son herramientas nada más. Pero tú puedes tener un contacto personalísimo y directo con tu propia divinidad a través de ese gozo. Tú puedes hacer que sea totalmente mundano o puedes volverlo, convertirlo con toda nuestra capacidad, con nuestra conciencia, convertirlo en un acto divino. Entonces, por eso. Y luego la ecología, pues es la naturaleza, y somos naturaleza. Entonces, caminar en el bosque, en una playa, en el mar, el sol, te genera placer también, ¿verdad? De todo tu cuerpo, bienestar, sensaciones hermosas. Entonces, es una expresión de lo mismo, del universo manifestado como naturaleza, el universo, la divinidad manifestada como ser humano, y a través del placer nos reconciliamos con ese sentido de lo divino. Pues por ahí podríamos arrancar esta plática. Muy, 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 muy interesante, Héctor. Y, por ejemplo, es como se rompen muchas cosas y creencias que se tienen, ¿no? Con respecto a la sexualidad. Recuerdo mucho, ahora que te escuchaba en algún momento cuando conversábamos, cómo, por ejemplo, nos inculcaron para nuestra primera relación sexual, que era pues pecado, sucio, malo. Entonces las niñas, o bueno, ¿no? Las chicas, a que cuando ya están pues queriendo tener su primera relación sexual, no la van a tener
en confianza con sus padres, para empezar, ¿no? Claro Lo que que hacen es escondido porque eso es malo, eso es algo indebido, entonces lo hacen de una manera pues a escondidas y luego sienten vergüenza, sienten una culpa, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Y cuando justo conversábamos en alguna oportunidad acerca de esto, me gustó mucho porque rompí muchas creencias también en aquel momento, Héctor, ¿no? Y me sirvió mucho. Personalmente me apoyó mucho para yo, pues, poder saber cómo guiar también en el caso, por ejemplo, de mis hijos, ¿no? O sea, porque a veces como mamás somos muy cerradas en eso, ¿no? Y entonces tenemos muchas formas de pensar muy cerradas, muy diferentes, ¿no? Entonces, recuerdo esa plática contigo, recuerdo esa conversación, que inclusive compartiste que en ciertos lugares había unas tradiciones, unas comunidades que hacían hasta unas fiestas, ¿no? En cuanto ya la persona, la chica estaba lista para su primera experiencia sexual y que era algo hermoso, algo mágico. Entonces dije, wow, qué bonito, qué bonito que podría pues eso cambiar, ¿no? En nuestra sociedad, en vez de ser algo que nos aleja de nosotros, ¿no? Hasta el hecho, como tú dices, de tocarnos, de conocernos, de saber que tenemos pues esa parte tan hermosa, en serio, tan bonita, ¿no? así es. Imaginemos cómo sería nuestra sociedad si esa primera experiencia que es tan importante, tan determinante del resto de tu vida, digamos, que te deja traumada y dándole trabajo a psicoterapeutas, psicólogos y psiquiatras, ¿no? De los traumas que te crearon esa primera vez, haya sido consentida o peor aún, cuando fuiste abusada. Y yo me sorprendí mucho cuando estudié Gestalt, que empecé a entrar en el mundo de la psicoterapia. ¿Cuántas personas? Yo pensaba que inventaban, Susana, no me podía imaginar que fuera real. Tantas mujeres abusadas desde pequeñas y casi la mayoría de las veces por familiares cercanos, ¿verdad? Hermanos, tíos, el padre mismo, qué sé yo. ¿Y de dónde viene ese abuso a un ser que todavía no entiende las cosas, ¿verdad? De las mismas represiones que tiene esa persona. Entonces podemos decir, maldito, pederasta, eres una cosa de lo peor, etc. Pero él eso aprendió, que el sexo era malo y que no se puede tener sino a escondidas. Entonces pues abusa a escondidas, ¿no? Después salen los casos. Fíjate, solamente en España leía un reporte, solo en España, 3,000 casos documentados de pederastía de curas católicos. Solo en España, 3,000 casos documentados. O sea, ¿cuántos serán en todo el mundo? En Estados Unidos son una barbaridad. Y en otros países de América Latina, pues eso está escondida, esa información. Pero deben ser miles y miles de casos, porque los curas reprimen su sexualidad. Y al reprimirla no saben qué hacer con esa energía. Y la desbocan de la peor manera, a escondidas y abusando de alguien que no puede defenderse. Entonces, esa primera experiencia que se vuelve traumática y define muchas veces el resto de tu vida, relaciones problemáticas, porque no puedes abrirte a una relación, porque siempre lo haces con culpa, con miedo, etcétera, etcétera. Si pudiéramos lograr que esa primera experiencia para niños y niñas fuera algo gozoso, luminoso, apoyado por tus padres, por tu familia, por tu comunidad, y como una celebración, una alegría, un gozo, ¿verdad? Cambiaría el mundo. Y tal vez te comenté, yo personalmente no es una teoría. Yo me siento, Susana, una de las cosas que más me han hecho sentirme satisfecho de mi papel como padre es cuando mi hija adolescente vino conmigo, con su padre, no con su madre, y me pidió que la apoyara para tener su primera experiencia sexual con su novio.
y pude apoyarla. Y no era una cuestión técnica, ella ya sabía esas cosas, las enseñan ya en la escuela, que si el condón, que para no embarazarse, tarara. No, ella quería un apoyo moral, un apoyo de su padre, de hacerla sentir que no estaba mal, que era algo bueno. Y bueno, finalmente tuvo esta primera experiencia a los 16 años, en su casa, en su habitación, que es una habitación hermosa en medio del bosque. Y entonces, bueno, eso cambia dramáticamente nuestra relación con el mundo. Sentirte apoyada y hacerlo de una forma luminosa, linda. Entonces, la vida se va volviendo así. Y ahí se cumplió un poco sexo, ecología y conciencia, ¿verdad? Estaba en medio de la naturaleza, la casa que le construí a mi hija está en medio del bosque. Fue con el apoyo directo de su papá, que estaba ahí al pendiente de todo, acompañándola desde lejos, claro, pero que sabía que yo estaba ahí a la vuelta de la esquina, pues no hay esquinas ahí porque es el bosque, pero es una manera de decirlo, presto para apoyarla en cualquier situación. Entonces, esa experiencia nos da mucha seguridad en nosotros y en nosotras mismas. Entonces, por eso digo que son sinónimos y está vinculado. Y la conciencia, decía, es lo que puede unir todo este entramado. Fíjate, los humanos hemos inventado muchos formatos de cómo nos explicamos a nosotros mismos como seres humanos en este mundo. Como seres humanos aquí vivos, porque ya sabes, las preguntas fundamentales de la filosofía: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué me muero? ¿Por qué nacemos? Etcétera, ¿no? Pero no solo las respuestas han venido por la filosofía, hemos inventado también las religiones para tratar de explicarnos con un concepto de algo que le llamamos divino, que es un concepto humano, para darle otra valoración más amplia que nos trascienda. Pero hay también la ciencia. La ciencia es otra forma que hemos creado los humanos para autoexplicarnos. Pero también el arte. En el arte nos encontramos a nosotros mismos. Entonces yo digo, ¿por qué usar solo una rama del conocimiento humano? ¿Por qué no usamos todas? ¿Ok? Toda la información científica, psicoterapéutica, psiquiátrica, química, física de la sexualidad, eso está bien. Ahora, toda la información psicológica, emocional de la sexualidad, maravilloso. Ahora, toda la información mística, filosófica, pero profunda, pues mejor aún. Entonces, se va ampliando nuestra conciencia. Ese es el sentido de expansión de la conciencia. Yo por eso prefiero ese término, expansión de la conciencia, en vez de desarrollo de tu espiritualidad. Porque ya vimos que hay curas que tienen 30 años desarrollando su espiritualidad y terminan abusando de niños y niñas, o están reprimidos. Entonces, no, prefiero conciencia, que incluye una visión espiritual, pero incluye una visión social, humana y fisiológica. Aquí estamos, somos naturaleza. Entonces, ese es el contexto donde yo englobo todo esto. Hermoso, lo que nos compartes, y me acuerdo mucho aquella vez que tú me compartías esto, y definitivamente pues me apoyó a mí a dar un giro también, ¿no? Y cuesta, o sea, por ejemplo, converso con muchas personas, con adolescentes que, como tú dices, han sido maltratados sexualmente hasta por sus propios padres, y también converso con las madres, o sea, en algún momento he compartido, ¿no? Esto, entonces es como, no, o sea, romper ese esquema, pues les cuesta mucho, ¿no? O sea, a las madres, a las personas, y sería una forma de educar distinta, una verdadera educación sexual, ¿no? Porque pues se habla de educación sexual, pero de una educación sexual muy, muy superficial. No, eso es anatomía y fisiología, eso está bien para la secundaria, pero todo lo que implica emocionalmente y todo el potencial
de despertar nuestras posibilidades humanas de espiritualidad misma, de conciencia, de mente, porque una persona feliz, plena, satisfecha con su cuerpo, con su energía, con su amor, va a ser una persona que va a crear en el mundo. En cambio, la educación que enseñan es el pene, la vagina, entra y ya. ¿Qué es eso? O sea, eso es solo anatomía, fisiología, y bueno, tal vez te dan un poquito de profilaxis, ¿no? Pero eso es claro que es importante eso, pero es la centésima parte de lo que necesitamos para tener una vida plena. Exacto. Héctor, acá hablabas de, por ejemplo, las tradiciones tántricas. Cuando compartía, ¿no? Un poquito con las personas que te decía del taller que van a realizar ahí en Lima, entonces me hacían esta pregunta, y bueno, para todas las personas que ya están conectadas, porque ahí hay bastantes likes, hay corazones y todo. Entonces, pues aquí estamos, el chat ya está abierto para cualquier pregunta o duda que puedas tener. Entonces, ¿qué es estas tradiciones tántricas? ¿Qué cosa es lo tántrico, no? Porque las personas a veces no tienen una idea clara de esto, ¿no? Sí, a ver, mira, yo lo que quiero precisar aquí es que si tú entras, y bueno, les propongo a ti y a toda tu audiencia que hagan la experiencia de poner ahí en el gurú universal, Google, solo la palabra tantra, y vean qué sale. Y mucha, más del 50% de la información es acerca del sexo. Exacto. Incluso ofertas bien específicas de servidores sexuales, digamos, que ofertan sus servicios. También muchos talleres de sexualidad tántrica, sexo sagrado, sexualidad mística, etc. Unas pocas hablan de la filosofía tántrica de la India, ¿verdad? De Cachemira, del sur de la India, o de la sexualidad tántrica taoísta o budista, pero son siempre temas muy específicos. Empecemos por esto. La palabra tantra yo la uso porque me parece atractiva, pues sí, tienen buen marketing. Dices tantra y la gente voltea, ¿verdad? A ver de qué se trata, porque estamos obsesionados con la sexualidad y se ha ligado mucho a eso. Y sí, claro que tiene que ver con la sexualidad, pero eso es solo una pequeña parte. En realidad el tantra, la definición, bueno, la palabra es del sánscrito y su traducción más aceptada es tejido, entrelazamiento, lo que entrelaza todo. Y hay algunos textos que les llaman tantras. Entonces hay gente que dice, tantras son unos textos del siglo tal de la India. Bueno, esa es otra forma de tantra, ¿no? Pero tantra es una forma, no es una religión, no es una filosofía, no es una técnica. Es una forma integradora de comprender la existencia. Como decía hace un rato, filosóficamente, místicamente, científicamente, psicológicamente, artísticamente, físicamente, todo junto. O sea, no deja ninguna posibilidad de conocimiento fuera. Y todas son validadas. La ciencia descalifica lo intangible y la religión descalifica lo científico. Entonces, bueno, así no vamos a ningún lado. ¿Por qué se descalifican? Porque una no conoce a la otra. Si tú empiezas a estudiar todas, te das cuenta que es como un rompecabezas. Vas armando el rompecabezas y te va quedando clara la imagen. Si solo tienes el pedacito religioso, es pecado, punto, ya, no hay nada más que hablar. Bueno, ¿qué es limitada vida? Si solo ves la ficha del rompecabezas científica, dices, sexo es una cosa fisiológica, bla, 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 secreción de hormonas. Bueno, es otra fichita. Si juntas todas,
Entonces te da la imagen global de esa potencialidad humana, donde asumirnos como parte de la naturaleza es fundamental, porque nacemos biológicamente, ¿verdad? O sea, somos naturaleza. No es que ya me voy a la naturaleza, pues vete aquí adentro de ti, tócate, esa es naturaleza, ¿verdad? Nos hemos alejado de la naturaleza, pues lo que se entiende normalmente, ¿no? Bosques, selvas, vegetación, selvas, desiertos, etcétera. También eso es naturaleza, pero los únicos que damos fe de eso somos los humanos. Los animalitos la disfrutan, la viven o la padecen, si son parte de la cadena alimenticia, pero los humanos podemos ver la película completa. Podemos entender la naturaleza como animales, como árboles, porque estudiamos los árboles, todas sus relaciones a través de los micelios y sustancias químicas que se van de árbol en árbol, etcétera. Ahora sabemos mucha cosa los humanos. Entonces tenemos la sensación o el saber de las plantas, de los animales, de los humanos fisiológicos, biológicos, pero también esa aspiración cósmica divina que tenemos. Entonces tenemos la capacidad de armar todo el rompecabezas. Entonces la vida, como decía hace rato, se vuelve mucho más rica, más plena. Qué lindo. Y gracias por ese compartir, Héctor. Y bueno, para ya ir como también redondeando y cerrando, el tiempo es pues así, rapidísimo. Muy rápido. Pues, ¿qué le dirías, Héctor, qué le recomendarías a nuestra comunidad acerca justamente de cómo conectar con esa parte tan hermosa, tan divina que somos nosotros mismos, ¿no? Y bueno, perdón. Dime. Bueno, lo primero es que exploren, como lo he repetido ya 2 veces, todas las posibilidades de conocimiento humano, que no se restrinjan solo a tu creencia, a tu religión, a tu filosofía, a tu nacionalidad, a tu cultura. No estoy diciendo que sean malas, pueden ser maravillosas, pero ¿por qué te restringes solo a eso? Hoy tenemos, gracias a la tecnología como esta con la que estamos poniéndonos en contacto con todo el conocimiento humano de todo el mundo, de todos los tiempos. O sea, tú buscas ahora en Google, ya les dije Tantra, pero ahora busca los secretos esotéricos ocultos del Antiguo Egipto. Secretos esotéricos ocultos del Antiguo Egipto. Te salen 10,000 páginas. O sea, ya no hay secretos. Si tienes un poco de curiosidad, puedes investigar lo que ha pensado, sentido, vivido todos los filósofos, todos los místicos, todas las culturas de todos los tiempos. También hay mucha basura y mucha mala información y desinformación, pero para eso tenemos discernimiento. Entonces, investiguen, sálganse de su ámbito cuadrado, estrecho, amplíen. Fíjate, yo hago un ejercicio en estos tiempos tan, yo diría, interesantes. La gente dice, terribles, caóticos, el mundo se va a acabar, el cambio climático, la guerra, sí, las pandemias, etcétera. Lo que tú quieras. Yo digo tiempos fascinantes, intensos, de aprendizaje por todos lados, ¿verdad? Entonces, el ejercicio que yo hago, yo tal vez tengo una visión social particular, social política, digamos, aunque ya la política parece que es una mala palabra. Creo que esa ya es sexo. Pero en sus orígenes era una bella palabra. Vean la polis, el pueblo, ¿no? La manera de enlazar todas las diferentes formas de pensar y de sentir en la vida social del mundo. Entonces, así es. Yo hago el ejercicio de leer, no todos los días, no tengo tanto tiempo, pero sí me pongo a leer un poco la información de las fuentes, hablando de política, de la extrema derecha, de la extrema izquierda,
del centro izquierda, de centro derecha, de centro, quién sabe si eso existe en realidad, pero independientes, o sea, universidades, ONGs, pues veo un poquito nuevamente esta imagen del rompecabezas. Y yo puede ser que tenga mi postura personal. Y entonces yo lo que hago, claro, yo veo los que escriben coincidencias con como yo pienso. Y digo, ay, este hombre qué inteligente es, esta mujer qué inteligente es, porque piensan igual que yo. Y si alguien opina bien diferente, digo, qué tonto. Pues eso, me quito eso de la cabeza y trato de leer más de los que piensan completamente diferente a mí. Te voy a decir si de izquierda o derecha. Los que piensan totalmente diferente a mí son los que más me interesan. ¿Por qué piensan así? Y yo para mi interior podría decir, ¿por qué piensan así tan tontamente? Pero me quito eso en la cabeza y digo, ¿por qué piensan así? ¿Qué los hace pensar, sentir, accionar de esa manera? Que a mí me parece tan absurda. Y a ellos les parece tan absurda la mía. Pero yo voy a la de ellos para entenderlo e integrar el rompecabezas. Y no quedarme solo con mi fichita roja, porque yo pienso que la roja, la blanca, la azul, la que sea, es la única buena, porque vela, aquí está, mira, tengo pruebas. Y el otro saca su ficha de otro color y también tiene pruebas. Todos tenemos pruebas. Entonces, nuevamente, ver la panorámica completa. Entonces, salirse del pensamiento único. Abrirse a todas las posibilidades. Todo pensamiento humano, aunque te parezca malo, investígalo, porque es malo para ti. Ábrete a esa posibilidad y se te va a abrir el universo. Entonces, ese es tal vez el paso más importante. Gracias, Héctor, porque pues eso es una de las cosas creo que importantes, ¿no? El tema de preguntarnos, de interrogarnos y de buscar esa información, porque a veces nos quedamos solamente en la crítica, ¿no? O el juzgamiento y no vamos al otro lado que, como tú bien lo dices, es tan rico porque ahí vamos a poder entender la otra forma de pensar, al menos un poquito de la otra persona o de las que piensan distinto. Aquí tenemos una pregunta, una pregunta. Anita, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Dice, buenas noches, Hugo. Buenas noches, Héctor. Muchas gracias. Mi consulta sería en referencia a las relaciones sexuales en adolescentes. Además de la confianza que debemos brindarle, particularmente creo que no tienen la madurez para la responsabilidad que conlleva la sexualidad, además del placer. ¿Qué opinión tiene? Entonces... Bueno, fíjate que en casi todas las culturas, en los últimos 10,000 años de cultura y civilización humana, y todavía en nuestros días en muchas comunidades indígenas, la sexualidad empieza muy temprano, 14, 12 incluso, en algunos casos, sí, que para nosotros eso ya es infanticidio casi. Pero otras culturas no lo ven así. O sea, eso decir que hay una inmadurez para la sexualidad es un pensamiento de la cultura occidental, que lo ven de esa manera y tienen sus argumentos, ¿verdad? Pero estas otras culturas también tienen sus argumentos y no lo viven de esa manera porque pueden ejercerla, como decía, en un ámbito de confort, de acompañamiento, y no es algo malo, es una experiencia humana nada más. Entonces, cuando le quitas todas las telarañas de encima, que yo estoy totalmente consciente de que nuestra cultura cristiana occidental, esas telarañas, por mucho que tú seas librepensador, etcétera, etcétera, están inoculadas en nuestra genética y reaccionan. Aunque tú dices, no, el sexo es maravilloso y no sé qué, y tu hija te dice, papá, tengo novio, uy, se te enchina la piel, ¿verdad? O sea, reaccionamos. Entonces, no es tan sencillo. Yo digo que si tienen la necesidad de ejercer su sexualidad, están preparados. De hecho, los niñitos chiquitos, hacen una exploración de su sexualidad genital a los 2, 3, 4 años y los reprimen horrible. Déjate ahí, no te toques eso es sucio. Pero no es una sexualidad
adulta, es una sexualidad de exploración del cuerpo infantil y es muy sano que lo hagan y que no lo reprimamos al respecto, porque se les va a quedar grabado que eso es malo. ¿Verdad? No va a pasar a mayores porque son niños, ¿no? Simplemente están jugando en la exploración. Ya en adolescencia, sobre todo cuando ya hay la posibilidad de embarazos, hay que ser un poco más cuidadosos y tener esa parte de la información para que no se den embarazos no deseados. Hoy día hay toda la información y las herramientas para manejar eso. De hecho, se considera que esa es la máxima liberación de la mujer que ha habido. Cuando tú puedes decidir si te embarazas o no, porque si no, estabas atada a una relación aunque no querías, a una persona aunque no querías, a una sociedad aunque no querías. Pero las mujeres pueden decidir si se embarazan o no. Entonces, esa libertad se puede ejercer y no va a generar ningún trauma a menos que le inocules que eso es algo malo y que no estás preparada y ten mucho cuidado. No, hombre. Si tienen la necesidad y ven al niño, a la niña y quieren experimentar, ayúdales a que lo hagan de manera gozosa y van a estar perfectamente preparados. Entonces sí, estudia la psicoterapia occidental, pero estudia otras fuentes. Por eso digo, no te quedes solo con una sola fuente de información. Sí, y ahí, Héctor, yo, por ejemplo, como mamá, ¿no? Creo que algo muy importante es la confianza que podemos ir creando con nuestros hijos, nuestras hijas, sobre todo, que tenemos ese temor, ¿no? Porque a veces nos pueden compartir algo, pero nosotros ya lo vemos como, no, ya algo negativo. Y tal vez es ir creando esa confianza. Yo creo que cuando llegue el momento, llega, ¿no? Y no tiene que ser, oye, 15, 16, a veces pueden pasar los 18, 19 años, ¿no? O sea, no es un problema de edad. No, y al contrario, creo yo, es darle esa confianza, esa apertura, esa conversación, y hasta cómo, por ejemplo, nosotras, ¿no? Como mamás nos hemos sentido. Y cómo pasó esto, ¿no? Que fue muy distinto, muy distinto. En mi caso fue muy distinto, ¿no? Definitivamente. En la vida mi madre y mi padre se iban a enterar de estas cosas. Me botaban de la casa, seguramente, no sé. Entonces, creo que creo que también eso es importante, ¿no? La confianza, la comunicación, lo que podemos compartir con nuestros hijos, ¿no? Por eso te comentaba hace rato que una de las cosas que más satisfacción me han dado en la vida es que mi hija de 16 años se me acercara a pedirme que la apoyara. Y por supuesto que la apoyé con gusto y alegría y ella sintió mi gusto y alegría que yo sentía por su confianza y respondí a su confianza. No le dije, no, hija, ¿cómo crees? Espérate. No, dije, ahorita es el momento. Claro que le dije, ¿estás segura? ¿Este es el chico indicado? ¿Es con el que quieres? Claro que tuvimos ahí un pequeño diálogo, pero cuando ella me afirmó absolutamente que sí, pues entonces la apoyé. Y se sintió plenamente apoyada por mí. Ese es un regalo que ya le dejé para el resto de su vida. Hermoso, en serio. Muy bonito, Héctor. Muchísimas gracias, Anita. Así que bueno, aquí estamos. Bueno, Héctor, agradeciéndote, ¿no? Por este espacio, por tu tiempo. Sé que estás en varias cosas, ya que el fin de semana tienes allá en Lima unos talleres y después te vas a Cusco, al Ashram. Gracias por darnos tu tiempo, gracias por compartir tus conocimientos con nosotros, con toda la comunidad. Y bueno, te dejo ahí unos minutitos para que puedas despedirte e invitar a toda la comunidad, a los que nos están viendo ahora y los que nos van a ver en el transcurso de estos días, pues, ¿dónde estás? ¿Dónde te podemos encontrar? Yo sé, y ahí estoy viendo para ir a apapacharte de todas maneras. Entonces, bueno, el domingo, igual les puedes compartir, por ahí hay un afichito que en todo caso te lo mando y lo puedes compartir si alguien está interesado. Voy a estar aquí en Lima, en Miraflores, en Avenida Mariscal Lamar 920. Y hay un teléfono que es 992-751-925.
992-751-92. 992. ¿Perdón? ¿Puedes volver a dictármelo para ponerlo aquí? 992. Uh-huh. 751. Uh-huh. 925. Entonces ahí pueden pedir información. Es la amiga que muy amorosamente me está ayudando a coordinar este taller de Tantra. El domingo de 4 a 8. O sea, de 4 de la tarde a 8 de la noche, este domingo 17 de marzo. Después me voy al ashram de Perú, allá en Calca, en el Valle Sagrado, y vamos a estar toda la semana compartiendo diferentes técnicas, entre otras también esto del Tantra. Y ahí la persona que coordina todo esto es mi queridísima amiga Lilian Villalba, y su teléfono es 984 277 984 277 246. Entonces ahí les pueden dar esa información. Y sobre mi trabajo, bueno, hay dos formas. Pues hoy día lo que se está usando mucho es Facebook e Instagram con mi nombre, Héctor Marcelli. Ahí sí lo encuentran muy fácilmente. Y también hay un libro que el año pasado pude editar, el primer libro que pude editar. Traigo unos pocos ejemplares, no muchos porque pesan mucho, pero los voy a tener aquí el domingo en Lima, y después si sobran, pues me llevaré unos para allá, para el ashram. Y si quedan, pues ahí los dejaré y bueno, ahí quedarán para las gentes que estén interesadas. Genial, Héctor. Y bueno, Héctor, nos quedaríamos hablando mucho de muchas cosas. Pero seguimos en contacto, querida. Así es, Héctor. Muchísimas gracias, Héctor. Nos quedamos en interno. Gracias por nuevamente tu tiempo. Gracias por todo lo que compartes. Gracias por todo lo que generas, Héctor, ¿no? En el mundo, en serio. Porque yo sé que donde vas, ¿no? Dejas ahí semillitas, dejas ahí huellas, ¿no? De conciencia. Así que de verdad, muchísimas gracias, porque seres humanos como Héctor, pues hay que exponenciar. Así que salgan, pero como conejitos rápido para poder contribuir con este mundo. Muchísimas gracias, Héctor. Hasta luego, un abrazo, chao, chao. Y bueno, mi querida comunidad, antes de despedirme, te quiero decir que este 16 y 17, aquí en la ciudad de Arequipa, también tenemos un taller para mujeres, ¿no? Un taller muy, muy hermoso que vamos a conectar con nuestra matriz, con nuestro útero, que también por ahí pues hay muchísimas creencias en cuanto a la regla, a la luna, que es horrible, que me duele, y ahí están memorias que están ahí pues ancladas. Vamos a conectar con esa parte tan hermosa nuestra, vamos a reconectar con nosotras. Entonces, así que ya sabes, si quisieras asistir a este taller, que son 2 días, ¿no? Juntamente con la técnica hawaiana Ho'oponopono, que es la que pues es la parte con la cual yo también trabajo. Así que pues vamos a compartir este fin de semana, así que llámame para que te inscribas, ahí estamos a tu servicio. Y el próximo fin de semana tenemos lo que es un nuevo entrenamiento básico, los programas transformacionales que los venimos dando aquí en Arequipa. Así que ya sabes, si tú quieres empezar a hacer un viaje a tu interior, quieres trabajar en ti una gran puerta, son estos programas transformacionales. Y muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Así que no te pierdas el café del próximo jueves, que tenemos a una invitada también especial con un tema muy hermoso que ya el día lunes vamos a estar poniendo la información. Que tengas una bonita noche y pues un abrazo a cada uno de ustedes. Muchas gracias.